Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función tangente 1. Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de tercero de secundaria a una sesión más de Aprende en Casa 3. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Leslie y en esta ocasión le doy la bienvenida a la maestra Concepción Díaz Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Contenta por trabajar juntas la asignatura de Matemáticas 3. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y el propósito es dar sentido y significado a la función tangente en situaciones diversas. Los materiales que van a necesitar son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz, goma y calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! Maestra Concepción, usted mencionó la función tangente, pero ¿cuál es esta función y cómo se puede utilizar? Excelente pregunta, Leslie. En trigonometría, la tangente de un ángulo es la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo. Puede expresarse como valor numérico a partir de la división entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente del ángulo en cuestión. Maestra Concepción, me surge la siguiente duda. ¿Cómo se puede aplicar la función tangente en la resolución de problemas? Si bien un triángulo consta de 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados, para utilizar una función trigonométrica es muy útil conocer 3 de estos elementos, siempre que uno de los datos sea un lado. De este modo, resolver un triángulo consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3, como se demuestra a continuación. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, si conocemos las medidas de uno de los ángulos agudos y de uno de los lados del triángulo rectángulo, con la trigonometría podemos encontrar las dimensiones que nos faltan sin necesidad de medirlas. El primer antecedente escrito de la trigonometría se encuentra en el problema 56 del papiro de Ames, alrededor del año 1650 antes de nuestra era. Los babilonios y egipcios utilizaban la trigonometría en las construcciones. A partir de los esfuerzos realizados por varias culturas de la antigüedad, la trigonometría se desarrolló para impulsar el estudio de la astronomía al pronosticar la trayectoria y posición de los cuerpos celestes, así como en la navegación y en la cartografía. Actualmente, la trigonometría tiene diversas aplicaciones, como cortar un círculo en 6 partes iguales, calcular algunas distancias inaccesibles, determinar medidas para la navegación, o en la física y en la medicina, entre otras ciencias. Ahora imaginen que se necesita medir la altura de un ciprés. ¿Cómo se podría medir sin exponerse a caer desde la copa del árbol? Para resolver este problema, podemos recurrir a un triángulo rectángulo formado por los segmentos que hay entre el pie del árbol, su altura y un observador. Y a partir del ángulo de elevación y la longitud entre el observador y el ciprés, se calcula su altura. Maestra Concepción, para aplicar estos conocimientos, ¿con cuáles herramientas contamos? ¿Cómo podemos encontrar los valores de los ángulos? Interesante cuestión. Para ello se tienen al menos 2 herramientas. La primera es utilizando las tablas trigonométricas y la segunda es usando la calculadora científica. Maestra, ¿con cuál de ellas se inicia? Para la siguiente situación se utilizan las tablas trigonométricas. Situación 1. En el momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, la sombra que proyecta un árbol en el suelo es de 2.6 metros. ¿Cuánto mide la altura del árbol?
Analizamos el problema. Se observa que tienen los siguientes datos. Un ángulo que podemos medir y que es igual a 60 grados. El cateto adyacente que también podemos medir, que es igual a 2.6 metros. Y la altura del árbol es el cateto opuesto y es lo que se calcula. La fórmula empleada es la tangente del ángulo de 60 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si se sustituyen los valores, se tiene que la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto entre 2.6. Se despeja para tener que el cateto opuesto es igual a tangente de 60 grados por 2.6 y se utilizan las tablas trigonométricas en la sección de tangente natural y localizar en la primera columna 60 grados. En la segunda columna se sitúan en 0 minutos y después interceptamos la segunda columna con la fila de 60 grados, encontrando que el valor de la tangente de 60 grados es igual a 1.732. Una vez identificada la tangente natural, se tiene que el cateto opuesto es igual a 1.732 por 2.6. Al hacer la operación se tiene que el cateto opuesto es igual a 4.5 metros. En otras palabras, el cateto opuesto o altura del árbol es de 4.5 metros. Por lo que puedo observar, la función tangente se lleva a la práctica en nuestro cotidiano. Y por esta razón es importante conocer la utilidad de las tablas trigonométricas. Como bien dices, Leslie, las funciones trigonométricas las podemos emplear en nuestra vida cotidiana. Y aunque el uso de las tablas trigonométricas se ha suplido por la calculadora científica, nos sigue siendo útil tener una a la mano. Sí, incluso hay aplicaciones para celular que son útiles, aunque prefiero usar la calculadora científica a las tablas trigonométricas. Entre las antes mencionadas, elijan la que tengan a su alcance y continuemos a la situación 2. Para medir la distancia entre dos puntos muy alejados, B y C, se han situado dos personas sobre ellos. Una tercera persona está en un punto A 50 metros de la distancia de C. Sobre este punto se forma un ángulo de 90 grados al mirar a las personas del punto A y del punto B. ¿Cuál es la distancia que separa los puntos B y C? Maestra, en este problema, ¿utilizaremos las tablas trigonométricas o haremos uso de la calculadora científica? Para este problema utilizaremos una calculadora científica. A quienes cuenten con una calculadora, observen el manejo de la misma. Se tiene un triángulo rectángulo cuyo ángulo en el vértice A es igual a 82 grados y el cateto adyacente es igual a 50 metros. Se utiliza la tangente de 82 grados, que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Al sustituir los datos, se tiene que la tangente de 82 grados es igual al cateto opuesto entre 50. Despejando los términos, se tiene que el cateto opuesto es igual a la tangente de 82 grados por 50. Y al llegar a este punto, se utiliza la calculadora científica. La calculadora tiene varios modos de trabajo. Uno de ellos es el modo sexagesimal D. Seleccionamos la tecla que dice modo o mode varias veces hasta que se ve en la pantalla la palabra D. Una vez hecho esto, presionamos la función tangente, tan. Se escribe 82 y después el botón de igual para obtener aproximadamente 7.1153. Queda que el cateto opuesto es igual a 7.1153 por 50. Se realiza la operación y tenemos como resultado: cateto opuesto es igual a 355.76 metros. De este modo, la distancia entre B y C es igual a 355.76 metros. Cabe destacar que este tipo de funciones solo aplica para triángulos rectángulos. Otro punto para destacar es la aplicación de la función trigonométrica. Si observas el cateto adyacente y el cateto opuesto, se puede cambiar de lugar. Lo anterior depende desde qué ángulo se posiciona. En este caso es desde el ángulo en el vértice A. Entonces, la posición del cateto opuesto y del cateto adyacente depende desde qué ángulo se ubique. Es decir, puede ser
desde el ángulo en A o desde el ángulo en B. Correcto, Leslie. Siempre que los ángulos en A y en B sean los ángulos agudos del triángulo. Estoy segura de que en casa, al igual que yo, esperan conocer más del tema. Lo mismo pienso, Leslie. Entonces tenemos un nuevo planteamiento. Unas cigüeñas han construido su nido sobre el tejado de un edificio a 25 metros del suelo. Esto se sabe porque un joven las descubrió. Las observa a un ángulo de 70 grados. ¿A qué distancia se encuentra el observador al pie del edificio? Pero atención, tomen en cuenta que en la base del edificio se forma el ángulo recto con relación al piso. ¿Podrán ayudarme? Cuento con su colaboración. Tenemos los siguientes datos. El ángulo de observación es igual a 70 grados. El cateto opuesto, que es la altura, es igual a 25 metros y el cateto adyacente, que es la distancia del observador al pie del edificio, no lo conocemos. Se utiliza la tangente, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Se sustituyen los valores en la fórmula para saber que tangente de 70 grados es igual a 25 entre el cateto adyacente. Se despejan los términos para saber que la tangente de 70 grados por el cateto adyacente es igual a 25. El cateto adyacente es igual a 25 entre la tangente de 70 grados. Al haber encontrado el valor de la tangente, se usa la calculadora científica y presionamos la función tangente de 70 grados, que es aproximadamente a 2.747. Sustituimos los valores y se tiene que el cateto adyacente es igual a 25 entre 2.747. Realizamos la operación y se tiene que el cateto adyacente es igual a 9.1. Lo que se calculó fue la distancia entre el edificio y la persona que observa el nido de las cigüeñas, que es de 9.1 metros. Muy bien, Leslie. Si usted me lo permite, quisiera realizar un ejercicio. De acuerdo, Leslie. Entonces, resuelve la situación número 4, utilizando lo que se presenta en el siguiente audiovisual. Otra situación de distancias inaccesibles que podemos resolver con trigonometría es la de determinar la distancia que hay entre un barco y la base de un faro, que está a 160 metros sobre el nivel del mar. Si el ángulo de depresión con el que se observa al barco desde lo alto del faro es de 18 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que se conoce la longitud de uno de sus lados y la medida de uno de sus ángulos agudos. Entonces, podemos encontrar la distancia entre el barco y la base del faro. Maestra Concepción, observo que el triángulo rectángulo se forma en una posición distinta a la base del faro. Si se observa con cuidado, nos daremos cuenta que la línea superior del triángulo tiene la misma medida que la distancia de la base del faro al barco. Mostremos un esquema. Si trazamos las rectas P y Q paralelas entre sí, se observa que el ángulo que está en la cúspide del faro es igual al que está en la base del barco. Esto se debe a que son ángulos entre paralelas que reciben el nombre de alternos internos y que por medida son iguales. Vemos también que se forma un paralelogramo y la hipotenusa del triángulo es la diagonal de este, por lo que también podemos observar que el triángulo amarillo es congruente al triángulo rojo. Esta situación la he visto en otro problema y sé cómo resolverlo. El ángulo con el que se trabaja es de 18 grados. Su cateto opuesto es la altura del faro, que son 160 metros. Y lo que se quiere conocer es la distancia entre el barco y el faro, a la que llamaremos X. Los cálculos son los siguientes. La fórmula indica que la tangente de 18 grados es igual al
cateto opuesto entre el cateto adyacente. La tangente de 18 grados es igual a 160 entre x. Despejando, x es igual a 160 entre el valor de la tangente de 18 grados. Si se utiliza la calculadora, se obtiene que la tangente de 18 grados es 0.324 y al dividir 160 entre 0.324 obtenemos 493.82. Eso quiere decir que la distancia del barco al faro es de 493.82 metros. Excelente, Leslie, lo resolviste. Continuemos con otro caso. Situación 5. La altura del salón es de 3 metros. Ismael se sitúa a 2 metros de la pared y desde ahí observa el punto más alto con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Cuál es la altura a la que observa Ismael? En el esquema se identifican los siguientes datos. El ángulo de observación de Ismael es igual a 30 grados y el cateto adyacente es igual a 2 metros. Para resolverlo se usa la tangente del ángulo de observación de Ismael, que es de 30 grados y es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cuando se sustituyen los datos, se tiene que tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto entre 2. Despejamos los términos y se tiene que el cateto opuesto es igual a la tangente de 30 grados por 2. Y se calcula la tangente de 30 grados, que es igual a 0.577. Si se sustituyen los valores, se tiene que el cateto opuesto es igual a 0.577 por 2. Realizando las operaciones, el cateto opuesto es igual a 1.15 metros. Resolvamos la pregunta inicial del problema. Para determinar la altura de la visual de Ismael, solo basta con restar de los 3 metros de altura del salón 1.15 metros. Al realizar los cálculos se obtiene que x es igual a 1.85 metros. Es decir, la altura a la que observa Ismael es de 1.85 metros. En este caso, la aplicación de la función tangente es apenas una entre las distintas aplicaciones en las que puede ser empleada. Recuerda, Leslie, que nuestro entorno está lleno de matemáticas. Solo basta con aplicar el conocimiento adquirido para reconocerlas o hacerlas explícitas. Veamos la siguiente aplicación. ¿Alguna vez has viajado en un globo aerostático? No, maestra, pero sí me gustaría volar en Teotihuacán y admirar las pirámides del Sol y la Luna. El escenario del que hablas parece interesante, ya que podemos aplicar las funciones trigonométricas tanto en las pirámides del Sol como en la pirámide de la Luna, y más en el globo aerostático. ¿Te sorprendes? Se tiene un nuevo desafío. Juan ha subido a un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Sus padres siguen el vuelo desde el suelo. ¿A qué distancia del punto C, que es la vertical del globo con el suelo, se encuentran los padres de Juan? Si el ángulo de observación desde el globo es de 75 grados, si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene cuando el ángulo de observación de Juan es de 60 grados, ¿a cuántos metros de altura se encuentra el globo? Para dar respuesta a la primera pregunta, se aplica la función tangente con los siguientes datos. El ángulo de observación desde el globo es igual a 75 grados. El cateto adyacente, que es la altura a la que se encuentra el globo, es igual a 50 metros. Y el cateto opuesto es la distancia a nivel del suelo de los padres de Juan, es decir, la distancia que se busca. La tangente de 75 grados es igual al cateto opuesto entre 50. Al despejar, el cateto opuesto es igual a tangente de 75 grados por 50. Se utiliza la calculadora para encontrar la tangente de 75 y esta es igual a 3.73. Ya solo se multiplica por 50. El resultado es que el cateto opuesto es igual a 186.5 metros. Es decir, la distancia de los papás de Juan y el punto C es de 186.5 metros. Se tiene la primera respuesta. Sí, Leslie, y es momento de la segunda.
Si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene cuando el ángulo de observación de Juan es de 60 grados, ¿a cuántos metros de altura se encuentra el globo en este momento? Los datos que se tienen son el ángulo desde el globo, que es igual a 60 grados, el cateto opuesto, 186.5 metros, y cateto adyacente, que ya teníamos, es la altura del globo. Al sustituir los valores se tiene tangente de 60 grados es igual a 186.5 entre la altura del globo. Al despejar los términos se tiene que la tangente de 60 grados por la altura del globo es igual a 186.5. Despejando los términos se tiene que la altura del globo es igual a 186.5 entre tangente de 60 grados. Al emplear la calculadora científica obtenemos como resultado que la altura del globo es igual a 107.6 metros. ¡Vaya! Más de 100 metros. Me imagino el paisaje desde esa altura. Un paisaje para fotografiarse, sin dudas. Pero cuéntanos, Leslie, ¿qué aprendiste durante la sesión? Se estudió la función tangente y aprendí a utilizar tanto las tablas trigonométricas como la calculadora científica, herramientas útiles para encontrar el valor de la tangente de un ángulo dado. Y claro, aprendí que puedo aplicar las funciones trigonométricas a diversas situaciones como calcular la altura de un árbol, calcular el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Ah, cómo olvidarla. Además, otras áreas y disciplinas que emplean las funciones trigonométricas son la navegación, la geografía, la astronomía, la arquitectura y en los campos de la ingeniería para el cálculo preciso de distancias, ángulos de inclinación o de peralte en una carretera. En su libro de texto se encuentran problemas relacionados con el tema que estudiamos y que pueden resolver con las situaciones planteadas. Piensen en qué otras áreas del conocimiento se puede emplear lo aprendido aquí. Soy la maestra Concepción y fue agradable estar con ustedes en Aprende en Casa 3. Y yo, Leslie Mendiegui. Nos vemos pronto.